días a todos. Soy Joseba Madariaga, director de estudios de Laboral Kutxa, y lo que vamos a ver es una presentación de coyuntura económica actual. Vamos a tratar de ver cuáles son la situación o el momento económico actual, ¿no? El guión que voy a seguir es el que aparece en este índice. Comenzaremos analizando la economía estadounidense, después pasaremos a la zona euro y ahí veremos, bueno, pues las dos realidades que se están viviendo. Luego nos centraremos finalmente en España y nuestro panel de previsiones tanto para la economía global como España y el País Vasco. Bien, comenzando por Estados Unidos, hay que decir que Estados Unidos el crecimiento es ya una realidad. Es decir, en este gráfico estamos viendo las tasas de crecimiento intertrimestrales y en este de aquí las tasas interanuales. Si nos fijamos, aproximadamente Estados Unidos está creciendo en el entorno del 2,5–3%. Y las expectativas de cara al año que viene es que eso se mantenga. Es decir, en principio, en Estados Unidos, si nos fijamos, prácticamente desde el año 2009, desde el año 2010, ya está en tasas de crecimiento positivas. Ha tenido un par de trimestres, un par de accidentes, por decirlo así, pero ciertamente Estados Unidos ha salido razonablemente bien de la crisis. Obviamente, eso tiene su reflejo en el mercado laboral americano, ¿no? Esa línea azul que estamos viendo ahí es la tasa de desempleo. Tasa de desempleo que se encuentra en estos momentos pues, próxima al 5%, próxima a lo que entendemos que es el mínimo de la tasa de desempleo, ¿no? Por otra parte, este gráfico es muy interesante porque de alguna forma estamos viendo la evolución del PIB, que sería la línea azul, y por otro lado, la línea roja es una estimación de un concepto que usamos los economistas, que es el PIB potencial, el Producto Interior Bruto potencial. Es una estimación de cuál sería el Producto Interior Bruto de la economía americana si se utilizasen todos los recursos disponibles. Tal y como podemos ver, la crisis ha supuesto una salida de esa tendencia y en estos momentos lo que se está produciendo es una vuelta hacia esa tendencia. Es decir, estamos viviendo una recuperación cíclica. Posteriormente, cuando veamos el caso del conjunto del Estado, veremos también cómo efectivamente en el conjunto del Estado se está viviendo esta recuperación cíclica. La idea es que siempre que se produce una crisis o si hubiese una expansión y nos fuésemos por encima de ese PIB potencial, la idea es que en la economía siempre se desencadenan una serie de mecanismos que hacen que vuelva hacia ese PIB potencial. Bueno, pues prácticamente está ya cerca del potencial. Prácticamente el mercado laboral tiene una tasa de paro en mínimos, el crecimiento está en el 2,5% y por tanto comienza a ser pertinente el preguntarse si la Reserva Federal debería subir los tipos de interés. Lo cierto es que todavía si nos fijamos en la evolución del índice de precios al consumo o la evolución de los salarios, no se aprecia ningún tipo de tensión. Por tanto, parece que todavía existe un margen. Pero sí es cierto que el debate está ahí, sí es cierto que mucha gente antes del verano pensábamos que en septiembre iba a producirse la primera subida de tipos, pero lo cierto es que la Reserva Federal de momento ha decidido mantenerse con los tipos a cero, ¿no? Y prácticamente a cero, y ciertamente no solamente los tipos a corto, sino también los tipos a diferentes plazos están prácticamente en mínimos, ¿no? La razón que de alguna forma ha aducido la Reserva Federal en su reunión de septiembre es que hay ciertas incertidumbres que apuntan a que es mejor, de alguna forma, mantener esos tipos de momento tal y como están. Pasamos ya a la zona euro. En la zona euro, si nos fijamos en el conjunto de la zona euro, en la media de la zona euro, pues bueno, ciertamente en la zona euro estamos creciendo, es decir, el último trimestre el crecimiento ha sido del 0,4%, en términos interanuales estamos creciendo al 1,5%, y si nos fijamos en el gráfico de al lado, en la evolución de las variables del mercado laboral, que son unos indicadores también que aportan una información muy interesante con respecto al PIB, pues vemos que la tasa de paro, que llegó a máximos allá por el año 2013, mediados, pues ya está disminuyendo y la tasa de empleo, que sería la línea azul, está ya en positivo, se está creando empleo, por decirlo así. Pero lo cierto es que en Europa tenemos como dos realidades, ¿no? Tenemos como diferentes velocidades. Por un lado tenemos Alemania, ¿no? En Alemania el crecimiento es una realidad, quizá en el gráfico no se aprecia suficientemente bien por una cuestión de escala, pero en Alemania, bueno, pues el crecimiento intertrimestral ha sido del 0,4% y desde la perspectiva interanual el 1,6% en estos momentos, ¿no? Si miramos el mercado laboral, la tasa de paro está pues prácticamente en mínimos, cerca del 6,5%, y hay creación de empleo positiva. Por lo tanto, en Alemania el crecimiento en estos momentos es una realidad.
En el otro polo tendríamos a los países como Francia o como Italia, ¿no? Sí es verdad que el último trimestre ha sido particularmente bueno, pero la tasa interanual de momento se encuentra en un 0,9%. Y si miramos el mercado laboral vemos que la tasa de paro no está disminuyendo, no sucede como en Alemania o no sucede como en Estados Unidos, ¿no? Y la creación de empleo está en estos momentos en torno al 0%, o sea, no se está creando empleo. Es decir, hay como dos velocidades en Europa. Pasamos a España. España está en estos momentos en el bloque de Alemania y si miramos la evolución del Producto Interior Bruto, que aquí lo tenemos tanto en términos intertrimestrales, que serían las columnas, como en términos interanuales, que sería la línea roja, vemos que la evolución desde, digamos, finales de 2013 ha sido espectacular, es decir, las tasas de crecimiento intertrimestrales han sido positivas y cada vez mayores, ¿no? Hasta la última, que hemos crecido un 1%, ¿no? Y desde el punto de vista interanual también estamos en estos momentos en el entorno del 3,5%. ¿no? Esto puede sorprender, ¿no? Porque de alguna forma hace escasamente 2 años, en 2012, en 3 años, estábamos al borde de salir del euro, ¿no? Y al borde de alguna forma de incluso de que ese proyecto estallase por los aires, ¿no? Y 3 años después estamos liderando el crecimiento en Europa, ¿no? La pregunta, por tanto, es ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Pues básicamente lo que está sucediendo en España es algo muy parecido a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Estamos viviendo una recuperación cíclica. Aquí tenemos la evolución del PIB, aquí falta la línea roja que hemos visto en el gráfico anterior. Aquí lo que tenemos es la evolución del PIB de España, cómo la crisis ha supuesto una salida de esa tendencia y ahora lo que estamos haciendo es el proceso de vuelta a esa tendencia, ¿no? ¿Y por qué se produce ese proceso? Pues fundamentalmente se produce porque a lo largo de estos años ha habido que hacer una serie de reformas. Esas reformas han supuesto, bueno, pues que los trabajadores hayan tenido que asumir un esfuerzo en materia en materia salarial, y eso lo que ha conseguido ha sido que los costes laborales unitarios hayan disminuido. ¿Cuánto han disminuido? Bueno, pues aproximadamente han disminuido como 6 puntos, es decir, desde el año 2010 hasta 2014 han disminuido como 6 puntos. Pero no solamente es relevante lo que han disminuido esos costes laborales, sino que además es relevante la brecha de 10 puntos que se ha abierto con respecto a los principales países como Alemania, Estados Unidos o la zona euro, ¿no? Evidentemente, esa ganancia de competitividad que hemos tenido es lo que ha impulsado nuestras exportaciones desde el año 2011, ¿no? Hay un pequeño parón en 2012 que tiene que ver con aquella fase de la crisis de la deuda soberana que estuvimos viviendo y que ciertamente lo que hizo es paralizar prácticamente toda Europa, ¿no? Pero ya podemos ver cómo las exportaciones realmente han tenido un comportamiento muy bueno en España a lo largo de estos 4 años que tenemos aquí reflejados. Lógicamente, eso tiene un efecto en los resultados de esas empresas y finalmente tiene un efecto en que las empresas comienzan a invertir, ¿no? Aquí vemos como ya en 2013 la inversión en bienes de equipo y en 2014 comenzó a repuntar con cierta fuerza, ¿no? Y de alguna manera esa inversión arrastra también al empleo, ¿no? Ya vemos aquí como en 2013 llegamos al suelo, es decir, en 2013 llegamos al máximo de parados, llegamos al mínimo de ocupación y a partir de cuando arranca esa inversión comienza también a disminuir el número de parados y a incrementarse el empleo. No con la fuerza, no con la velocidad suficiente, no quizá como nos gustaría, pero ciertamente tanto si lo vemos desde el punto de vista de las series de afiliación y paro o si lo vemos desde la perspectiva de la encuesta de la población activa, se puede apreciar exactamente lo mismo. Es decir, como en 2013 tocamos suelo y a partir de ahí hemos comenzado a disminuir el número de parados y también a incrementar el número de ocupados. Lógicamente esto ya sigue arrastrando. Si en 2013 comienza a mejorar el mercado laboral, bueno, pues el consumo empieza ya a repuntar a partir de 2013, a partir de 2014, ¿no? Y exactamente esto tiene un efecto arrastre también sobre el resto de sectores de la economía. El sector servicios, que también arranca por ahí en 2013 finales, y el sector de la construcción, que ha sido mucho más reciente y que por fin está marcando registros positivos, ¿no? La pregunta es, ¿esto continuará? En principio, sí. En principio, la recuperación cíclica todavía tiene un recorrido, es decir, lo que nos queda de año y el año que viene, este proceso de recuperación lo seguiremos viviendo. Y de hecho, si miramos los indicadores que ahora mismo, bueno, pues nos pueden apuntar acerca de la dirección que va a ir la economía, podemos ver, por ejemplo,
que el índice de gestores de compras está en zona de expansión. Es decir, esto significa que las empresas, las perspectivas para los siguientes trimestres, para el siguiente trimestre en concreto, son positivas. Si miramos al índice de confianza al consumidor, pues sucede algo parecido. Estamos ya cerquita del cero, lo cual es la frontera entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Pero fijémonos que en 2012 estábamos absolutamente, los consumidores estaban absolutamente pesimistas, ¿no? Y en general el índice de confianza del sector servicios está en positivo y el de la construcción sigue negativo, pero poco a poco va virando hacia el positivo, ¿no? Por tanto, la idea es que esta fase de recuperación cíclica continuará, ¿no? Pero siempre tenemos que mirar también si existen algunos elementos de riesgo que pueden de alguna forma, bueno, pues atenuar este crecimiento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y eso también es así, es decir, hay ciertos factores, vamos a decir, que hay que tenerlos muy en cuenta. Es decir, nosotros seguiremos viviendo esta fase de recuperación cíclica, pero es muy importante también que el resto del planeta las cosas funcionen relativamente bien. ¿Cuál es posiblemente el elemento que en estos momentos más nos preocupa? Bueno, pues el elemento que más nos preocupa es China. Es decir, en verano, en agosto, en China comenzaron a surgir, bueno, comenzaron a hacerse determinadas, a surgir determinados problemas cuyo alcance todavía no somos capaces de evaluar. La economía china crece en el entorno del 7%, pero viene de crecimientos muy superiores y el temor que tenemos es que se produzca una desaceleración brusca en China. Y obviamente una desaceleración brusca en China tendría efecto en el resto del globo, ¿no? Obviamente, aparte de China, existe también el problema de Grecia y en general los problemas geoestratégicos, y quizá también habría que tener en cuenta esa subida de tipos de la Reserva Federal que pueda tener efectos en el resto de la economía. Contraponiendo estos aspectos negativos, también es cierto que tenemos algunos elementos exógenos que van a impulsar nuestro crecimiento. Concretamente me estoy refiriendo al precio de las materias primas y del petróleo, que han tenido, bueno, pues un comportamiento positivo en el sentido de que somos demandantes de materias primas y sus precios se han venido prácticamente a la mitad en cuestión de un año. Y por otro lado, la depreciación del euro también es un factor relevante para nosotros de cara a esas relaciones con el resto de países y al comercio internacional, ¿no? Vale, por tanto, la previsión nuestra es que en principio la recuperación continuará siempre y cuando respeten estos elementos que de alguna forma acabamos de señalar, ¿no? La pregunta es, ¿y después de la recuperación qué? Después de la recuperación, cuando lleguemos a ese PIB potencial, lo que será relevante será cuánto crece ese PIB potencial. Y ahí es donde será muy importante que veamos cuál es la productividad, ¿no? Es decir, la productividad va a ser uno de los elementos clave, ¿no? En realidad hay dos elementos clave, lo que crezca la población activa y la productividad. Como todos sabemos, el crecimiento de la población activa no va a ser muy importante a partir de ahora, porque ciertamente estamos envejeciendo como sociedad, en general como todas las sociedades industriales, ¿no? O todas las sociedades, digamos, europeas o de los países desarrollados, ¿no? Y en términos de productividad. Bueno, en términos de productividad, si nos fijamos, el desempeño que hemos tenido, bueno, pues ciertamente no ha sido muy esperanzador en el pasado, ¿no? Es decir, no sé lo que sucederá en el futuro, pero desde luego en el pasado no ha sido muy esperanzador. ¿Qué tenemos en esta transparencia? Es un poco complicada porque hay como 3 tablas llenas de números, pero voy a intentar describirla. Aquí lo que tenemos es el promedio de crecimiento del Producto Interior Bruto de Alemania, España y Estados Unidos en 3 periodos de tiempo. Aquí tenemos el promedio de crecimiento de las horas trabajadas. Y la tercera tabla es resta de las 2 anteriores y lo que nos informa es del promedio del PIB por hora, es decir, una medida de productividad. Los periodos que he dividido son 3, los datos existen desde el año 50, entonces lo que he hecho ha sido simplemente dividir ese periodo en tres partes. Vamos a fijarnos en la última columna de las tablas. En la última columna recojo el periodo 1997-2015. Vamos a fijarnos en el último periodo. Bueno, si nos fijamos en ese último periodo, vemos que el crecimiento, la media de crecimiento de Alemania ha sido el 1,3, la media de crecimiento de España el 2,1 y la media de crecimiento de Estados Unidos el 2,4. Cualquiera que vea esos datos dirá, bueno, pues crecemos en el entorno de lo que crece la economía americana. Los alemanes han crecido menos. Fantástico. Vayamos a las horas trabajadas. Bueno, somos los que más hemos incrementado las horas trabajadas. Los alemanes prácticamente han empatado, es decir, no han trabajado más.
y los americanos el crecimiento de las horas trabajadas ha sido el 0,7%. En el momento en el que hacemos la resta y lo que vemos es el PIB por hora trabajada, pues lo que vemos es que nuestra productividad ciertamente es la que peor queda de todas. Entonces, somos los menos productivos trabajando más, ¿no? Eso es una cosa ciertamente pues, preocupante, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que obviamente los datos de este tercer periodo están de alguna forma pues, teñidos del problema que hemos tenido en el sector de la construcción, ¿no? Es decir, esa burbuja lógicamente tiene mucho efecto en estos datos, ¿no? Y la cuestión clave es que a partir de ahora seamos capaces de impulsar esa productividad, ¿no? Tomar medidas para impulsar esa productividad y para garantizar el crecimiento a medio plazo, es decir, más allá de esa recuperación cíclica que de alguna manera prevemos, ¿no? Pasamos ya al panel de previsiones, donde podemos ver, bueno, en primer lugar, las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto por regiones, en el gráfico de arriba, y en el gráfico de abajo la tasa de crecimiento de los precios, del IPC, también por regiones. ¿Qué se puede ver? Bueno, pues básicamente que en estos momentos las expectativas de los agentes económicos, que lo que tenemos aquí es la media de lo que los agentes opinan, las expectativas de los agentes económicos es que el crecimiento se mantenga. Es decir, ya vemos, por ejemplo, en el caso de España, las tasas esperadas para este año están, la tasa media está en el 3%, el gobierno apunta algo más, y posiblemente crezcamos algo más, y para el año que viene la tasa de crecimiento está en el 2,6%. Es decir, en principio continuaremos con esa recuperación cíclica y en general eso es algo que va a suceder en todos los países desarrollados, ¿no? Además, como buena noticia, incluso Francia, que se espera que este año crezca un 1,2%, el año que viene crecerá un 1,6%, ¿no? Y Italia, que era otro de los países que de alguna forma todavía está un tanto renqueante, pues también se espera que el año que viene la tasa de crecimiento se impulse al menos 5 décimas, ¿no? Y en términos de precios, para el año que viene, desde luego, lo que no hay es ninguna expectativa de que haya problemas de inflación, ¿no? Es decir, siempre está la duda cuando estamos aquí en estas tasas de crecimiento tan bajas. Lógicamente, el Banco Central seguirá preocupado por estas tasas de crecimiento de los precios que siguen siendo bajas y, por tanto, es perfectamente previsible que las medidas extraordinarias que ha adoptado el Banco Central Europeo vayan más allá incluso de septiembre del año 2016. Pasando a España, pues simplemente vemos cómo se ha compuesto esa media del 3 y esa media del 2,6% que hemos visto en la transparencia anterior, ¿no? Ya vemos que todos los opinadores que aparecen en esta transparencia, todos los opinadores de alguna forma esperan tasas de crecimiento similares este año y el próximo año. Y en términos de precios, pues ya vemos que la tasa media para el año que viene está en el 1,1% y la de este año está pues prácticamente en el 0, algo negativa, 0,2%. Es decir, seguiremos sin inflación, pero de alguna forma tampoco esperamos que haya deflación, ¿no? Pasando ya a nuestro ámbito geográfico, a la comunidad autónoma, bueno, pues en esta transparencia podemos ver la evolución del Producto Interior Bruto en el gráfico de la izquierda y en el de la derecha la producción industrial. Nuestra comunidad tiene, bueno, pues un peso muy importante el sector industrial y por eso podemos ver aquí un poco la evolución que tiene la producción, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del PIB, pues, bueno, pues ciertamente vemos algo muy similar a lo que hemos visto en la transparencia del conjunto del Estado, ¿no? Sí es verdad que seguramente vamos un poco más retrasados en la fase de crecimiento, pero es una cuestión más de composición sectorial, es una cuestión de que tenemos, bueno, pues más peso en el sector industrial y menos en el sector de servicios y eso es lo que nos hace ir un poco por detrás. Nuestra tasa de crecimiento interanual en estos momentos está en el 2,8%, ¿no? Si miramos al mercado laboral, bueno, pues estas tasas de crecimiento que estamos viviendo ciertamente están de alguna forma recuperando esas magnitudes, ¿no? Las magnitudes del mercado laboral. En términos de empleo ya vemos que estamos creciendo y en términos de desempleo vemos que está decreciendo el número de parados. Por tanto, en principio, poco a poco se van recuperando esas cifras, ¿no? Todavía la tasa de paro estará en el entorno del 16%, pero ciertamente poco a poco se va recuperando. Y finalmente la previsión para el año 2015 y para el año 2016, esta previsión, es importante decirlo, es nuestra previsión del mes de julio. En el mes de julio, cuando hicimos la presentación del informe de economía vasca, estas fueron las magnitudes que nosotros presentábamos como previsión, ¿no? Concretamente para este año esperamos una tasa de crecimiento del 2,6% y para el próximo ejercicio esperamos una tasa de crecimiento del 2,8%, ¿no? Es decir, una vez haber transcurrido 3 meses, aunque no hemos vuelto a rehacer el modelo, sí creo que es importante señalar que, bueno, si de alguna forma esta previsión, la del 2016,
pues puede tener quizá un sesgo bajista. Es decir, que es posible que este pequeño parón que estamos viviendo en estos momentos, que se está notando ya el parón, digamos, a nivel global, ¿no? Y fundamentalmente a raíz de los problemas de China, pues es perfectamente posible que tenga algún efecto en la tasa de crecimiento del año que viene y que, bueno, pues en vez de ser el 2,8%, pues quizás sea alguna décima inferior. Y por mi parte nada más, es que recasco a todos y me pasan por aquí unas preguntas ya de Twitter. Nos dicen por aquí, nos sorprende el optimismo sobre la evolución de Estados Unidos cuando parece que hay más sombras de las esperadas debido a que el crecimiento no es el esperado. Bueno, sí es cierto, ¿no? Fíjate, no esperamos nosotros, voy a volver a Estados Unidos. Nuestras expectativas en relación a Estados Unidos es que va a seguir siendo el motor de crecimiento durante el próximo ejercicio. Obviamente, pues notará, lógicamente, esa desaceleración que se está produciendo, ¿no? Pero de momento no esperamos, no vamos más allá de quizá alguna décima para el próximo año, pero Estados Unidos seguramente mantendrá una tasa de crecimiento similar a la que va a tener este año, es decir, en ese entorno, entre el entorno del 2,5% y del 3%, ¿no? Si nos fijamos un poco, de alguna forma, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que han sido pues muy recientes, de anteayer, pues ciertamente donde va a tener efecto esa desaceleración va a ser más bien en los países emergentes, no tanto en los países desarrollados, ¿no? Hay por aquí una pregunta, ¿efectos colaterales tendrá la subida de tipos en Estados Unidos? Bueno, la verdad que hay muchísima preocupación, yo creo, por parte de la Reserva Federal, y es algo que se nota si leemos cada una de las actas de la Reserva Federal. Hay mucha preocupación por trasladar al resto del planeta su intención de subir los tipos de interés, ¿no? Y lo están avisando, bueno, pues desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo tengo la sensación que en estos momentos, pero es una sensación personal y tampoco tengo ningún elemento de juicio, creo que en estos momentos preocupa muchísimo más el problema de China que Estados Unidos suba los tipos, ¿no? Ciertamente, lo que sí es verdad es que en la última reunión de la Reserva Federal, por primera vez, dio la sensación de que en Estados Unidos no solamente estaban mirando a lo que es la economía americana, es decir, a las variables internas de la economía americana, sino también a lo que estaba pasando en el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, mi impresión es que Estados Unidos seguramente comenzará la subida de tipos y ahora están varios consejeros de la Reserva Federal están dilatándolo más en el tiempo, pero posiblemente para diciembre quizá hagan alguna subida de tipos, siempre y cuando, obviamente, ahora que están mirando al resto del planeta, no pase nada raro, ¿no? Hay otra por aquí acerca del mercado laboral en Euskadi, ¿no? Evolución a medio plazo, ¿no? Bueno, en realidad el mercado laboral en Euskadi, pues como hemos podido ver, bueno, a lo largo de este año y a lo largo del próximo año va a mejorar, es decir, si el crecimiento se instala al final, pues lógicamente el número de ocupados y el total de desempleados disminuirá y obviamente eso, bueno, pues disminuirá esa tasa de paro que está, pues eso, en el entorno del 16%, disminuirá la tasa de paro, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, pues en principio, más o menos las estimaciones dicen que habrá como 100.000 personas que podremos considerar como parados estructurales. Bueno, pues lo que tendremos que hacer de alguna forma también es implementar una serie de políticas activas de empleo para que esos parados estructurales recuperen las habilidades y puedan de alguna forma incorporarse a las empresas, ¿no? Pero a medio plazo, ya mirando a más largo todavía, pues sí que es cierto que somos una sociedad envejecida, es decir, si miramos la proporción de gente que tiene más de 50 años en la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues no me la sé de memoria, pero somos muchos. ¿Eso qué significa? Pues que en los próximos años va a haber mucha demanda de sustitución de puestos, al margen de los que se creen. Por lo tanto, en términos de empleo en Euskadi, pues en los próximos años habrá oportunidades. Quiero decir que hemos vivido una etapa pues muy mala con la crisis, pero a medio plazo habrá oportunidades, ¿no? Y hay otra más por aquí que me dicen que la tasa de crecimiento del 2,8, la repercusión que tiene que tener esa tasa de crecimiento en el empleo y en el consumo. Bueno, pues como he dicho, en el empleo
pues lógicamente mejorará las magnitudes del mercado laboral, ¿vale? Y desde el punto de vista del consumo, pues ya hemos visto antes, es decir, en realidad al explicar España hemos visto con claridad, porque el proceso en la comunidad autónoma es muy similar a lo que ha sucedido en España, ¿no? Es decir, en el momento en el que arranca la inversión y arranca el empleo, empieza a ser ya la demanda interna la que empieza a tirar de la economía, es decir, todo comienza con el sector exterior, de ahí pasamos al siguiente componente, que es la inversión, de la inversión pasamos al empleo y del empleo arranca el consumo. Es decir, arranca el consumo y la inversión significa que al final empieza a tomar fuerza la demanda interna de la economía, ¿no? Y las expectativas para el próximo curso son precisamente esas, ¿no? Que la demanda interna pues tenga un aporte de décimas al crecimiento, ¿no? No sé si no hay ninguna pregunta más, pues eskerrik asko, gracias a todos y egunon, buenos días.